bienvenidos a una nueva edición de Comex Plus, el primer y único programa que habla sobre la actualidad del comercio exterior, pero siempre con una mirada puesta en la economía argentina. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta nueva edición y antes de meternos de lleno con la actualidad, les recordamos las redes sociales. Pueden seguirnos a través de @globalplayok o también pueden visitar el sitio web www.globalplay.ar. Venimos de una semana cargada de noticias, de novedades, algunas son buenas y además venimos de un mes bastante movido en materia de comercio exterior. Julio cierra con todo en materia económica y en materia cambiaria. Esta semana tuvimos novedades en cuanto a flexibilizaciones del mercado cambiario. ¿Qué significa esto? Vamos a ver que hay algunos productos que van a poder acceder a partir del 1 de agosto a pagarse en un plazo más acotado. En primer lugar, tenemos que hablar de los productos que están dentro del texto ordenado, considerados en el punto 10, punto 10, punto 1, punto 3, que son los automóviles terminados y los suntuarios. A partir del 1 de agosto, los despachos que se oficialicen van a poder cancelarse a 90 días. Y esto es un cambio significativo, pero también es llamativo porque hace poquitas semanas ya se les había reducido el plazo a estos productos. Se había pasado de cancelarlos en 180 días a 120 días. Y esto nos lleva a remarcar algo que van a tener que prestarle atención los importadores, y es que empieza a tener mucha relevancia la fecha de oficialización del registro de ingreso aduanero, porque va a haber operaciones que se van a seguir pagando a 180 días, mientras que otras van a ser a 90 días. La otra flexibilización importante viene para las empresas que no son pymes y que hasta ahora estaban pagando en el famoso Ahora 4. Vamos a despedir al plan Ahora 4 y le damos la bienvenida al plan Ahora 2, porque de pagar en 4 cuotas nos vamos a pagar en 2 cuotas. ¿Qué significa esto? Que a partir del 1 de agosto las operaciones con registro de ingreso aduanero desde esa fecha van a poder cancelarse un 50% a los 30 días de la fecha de oficialización y un 50% a los 60 días de la fecha de oficialización. Esto es una reducción importante, tanto en costos como en tiempos. Tengamos presente que pagar en 4 cuotas era bastante oneroso y aparte muy difícil de convencer a nuestro proveedor de que nos acepte pagarle en 4 cuotas a 120 días, que son 120 días de la fecha en que nosotros nacionalizamos la mercadería, no de que ellos la producen ni que la envían. Esto tenía extra costos por el lado de la producción, pero también tenía extra costos bancarios que se van a ver mitigados. Una recomendación importante para todos aquellos que van a hacer operaciones y van a estar nacionalizando a partir del 1 de agosto. Recuerden revisar los documentos y especialmente las facturas, porque si sigue figurando en la factura la condición de 4 cuotas, no van a poder acceder al pago en 2 cuotas. Muchos se preguntan si esto afecta a las pymes. No, las pymes siguen con su régimen de pago 30 días fecha de oficialización desde el 15 de abril de este año. Y en relación con lo que es simplificación y flexibilización, les recuerdo que se prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2024 los beneficios tributarios para las importaciones de los productos de la canasta básica, así como también de lo que son algunos productos que importan empresas con certificado MIPYME. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué tengo que tener en cuenta cada vez que voy a pagar? Ahora cuando voy a pagar, voy a tener que tener presente 3 puntos. ¿Qué producto importo? ¿Qué tipo de empresa soy? ¿Y cuándo oficialicé? Vean la placa que tienen en pantalla. Vamos a tener que pensar, primero, mi posición arancelaria, ¿qué plazo se paga? Segundo, ¿soy una pequeña empresa o no tengo certificado MIPYME? Y tercero, ¿cuándo oficialicé? Porque eso puede hacer que tenga que pagar en el Ahora 4, si no soy una pyme, y no en el Ahora 2. Puede ser que pueda pagar ya los 30 días si tengo certificado MIPYME. Y además recuerden que también sigue vigente para las empresas que tienen certificado MIPYME la posibilidad de pagar un 20% del valor FOB si es un bien de capital
antes del registro de ingreso aduanero. El 80% restante se cancela a los 30 días de la fecha de oficialización. Este es un resumen bastante acotado de estos cambios que hubo en esta semana con la comunicación 8074. Y ahora vamos a dar un giro, ¿sí? Porque nos vamos a ir a hablar de las exportaciones. La semana pasada se conocieron los datos del intercambio comercial, volvimos a tener superávit, las exportaciones crecieron, las importaciones tuvieron una caída más que significativa. Entonces, para eso tenemos un invitado de lujo y le damos la bienvenida a Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina y copresidente del Grupo de Comercio e Inversión del B20 Brasil 2024. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, Fernando, ¿qué está pasando con las exportaciones en la Argentina? Contanos un poco. Bueno, digamos, el intercambio comercial ha mejorado fundamentalmente, como lo mencionaste, porque hay una caída muy fuerte de las importaciones. El gran efecto que se produce hoy básicamente está focalizado en función de la recuperación del sector agropecuario por la no sequía, digamos, ¿no? Y es ahí donde ves el centro de la acción. Hay otro centro de acción que ya estaba, digamos, previsto, que es el aumento de las exportaciones de petróleo crudo a través del gasoducto trasandino. Eso también es un factor incipiente, pero obviamente el gran porcentaje de la recuperación está dado por el sector agropecuario. No tenemos una recuperación más importante porque los precios juegan en contra. De hecho, por ejemplo, el litio, uno ve el resultado es negativo respecto al año 23, pero es fundamentalmente por una cuestión de precio. O sea, ahí tenés la composición no es tan favorable como podría haber sido, digamos. Sí, la última semana hubo una caída bastante fuerte en el precio de los cereales a nivel internacional y eso también va a golpear el sector agropecuario. Sin duda, sin duda. Tenés una recuperación también en las manufacturas de origen agropecuario, pero es muy leve. Básicamente es cereales oleaginosos. Ahí es donde está focalizado el aumento, ¿no? Bien. Y mucho se estuvo hablando del blend exportador en las últimas semanas, si se iba a continuar, si se iba a dar de baja, si se iba a mejorar. ¿Cuánto realmente influye el blend en la competitividad hoy de las empresas exportadoras? Bueno, yo lo que quizás no hablaría del blend específicamente. Me parece que el tema donde hay que focalizar es los tipos de cambio desdoblados. O sea, ese es el tema, ¿no? De hecho, digamos, hace poco hicimos una encuesta a todo el sector exportador y el tema del desdoblamiento de los tipos de cambio, el tema de las restricciones para giros hacia el exterior, o sea, todo lo que hace a la restricción macro que condiciona las divisas son un problema central. No es ninguna sorpresa, ¿no? Porque el propio Fondo Monetario Internacional, en el acuerdo constitutivo, tiene un artículo, que es el artículo 8, en el cual dice: está prohibido para todos los socios, inclusive la Argentina, el desdoblar tipo de cambio, el poner restricciones a los movimientos de capital. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, ante situaciones críticas el Fondo Monetario lo permite. Entonces, lo ha permitido en el caso del gobierno con el ministro Massa, con el ministro Caputo ha sido lo mismo, pero el efecto es un efecto de libros, es decir, el efecto es menos exportación y menos inversión. Entonces, esto es el condicionante central. Cuando hablamos de blend, lo que hace el blend es compensar también el efecto del impuesto país. Si eliminaras el blend, bueno, es como ponerle una piedra más a la mochila con la cual hay que correr, ¿no? Uh-huh. Y la baja entonces del impuesto país ayudaría entonces en este escenario de desdoblamiento de distintos tipos de cambio. Sí, sin duda. Digamos, la baja del impuesto país en algunos casos se hace súper necesaria, ¿no? Porque imaginemos que en este punto, a como están digamos, hay un objetivo central del gobierno que es decir, bueno, yo voy a bajar la expectativa inflacionaria haciendo foco en los dólares financieros. Eso baja el valor del percibido por el exportador. Y se produce un desfasaje mayor entre el dólar utilizado para importar y el dólar utilizado para exportar. Es decir, que cada exportador que tiene una componente, un insumo importado, marginalmente pierde sobre ese insumo. Y el 100% pierde sobre los fletes.
Entonces, nosotros le hemos pedido al ministro Caputo que hagamos un foco en el tema fletes, porque es un tema central. De hecho, es uno de los temas que particularmente resaltaron los exportadores como uno de los 5 problemas fundamentales a resolver. Imaginemos que nosotros somos el país más lejano a los mercados de consumo. Entonces, si nosotros no facilitamos esto... Claro. Y en el último tiempo lo que hemos visto es que ha crecido la exportación de servicios. Es más, cuando se habla de unicornios de argentinos, estamos hablando de empresas que exportan servicios. ¿A qué atribuyen este crecimiento de la exportación de servicios de Argentina? Bueno, hay un sector indudablemente pujante en el mundo en términos de servicios. Tenemos gente capacitada en esto. No se ve, en particular si uno mira este semestre, no se ve una gran variación en este sentido, ¿no? De hecho, si uno mira la balanza de pagos de servicios, la mejora también se ha dado por una baja de los viajes fundamentalmente. En el resto no ha habido grandes variaciones. Lo que mencionaste es un tema estructural, es decir, creo que ahí hay un potencial de crecimiento importante que hay que atender, ¿no? Bien, y volviendo al tema de los fletes, porque me interesa, porque como usted dijo, es una preocupación de todo el sector operativo de comercio exterior. ¿Qué es lo que está pasando con los fletes y cómo está afectando a las posibilidades de venta de los argentinos al exterior? Sí, ahí hay un tema estructural que está pasando con los fletes que, digamos, va a seguir impactando durante todo este año, por lo menos, ¿no? En la conflictividad en el Mar Rojo, que empieza a alterar los flujos de los buques. Tenemos el problema del Canal de Panamá, que la crisis hídrica ha provocado también un embotellamiento. Sumado a esto, tenemos estructuralmente la falta de divisas ha provocado restricciones en el pago de los fletes. Nosotros tenemos las principales navieras operando en el país, pero no pueden transferir a sus relacionadas a menos que se haga en un plazo muy extenso, que no aceptan. Por lo tanto, entonces, o se trabaja con un intermediario, lo cual nunca es gratuito, o se paga con contado con liqui, lo cual encarece. Entonces, en todos los casos son negativos en términos de competitividad. Pero el problema no es ya coyuntural, el problema es cuando de la coyuntura se te vuelve estructural. Si te volvés tan poco confiable que la decisión de las navieras es decir, bueno, digamos, tenemos un problema en el puerto de Buenos Aires fundamental, que es el calado no es razonable para los buques que se están produciendo. Mi tránsito es complicado, pagar es difícil. Bueno, hagamos que el puerto de Buenos Aires sea feeder de los puertos de la región. Transformarnos en feeder no es neutro. Digamos, hay estudios que dicen que si uno pierde conectividad entre puertos, automáticamente se pierde negocios. Y esto es tangible, digamos. Nosotros tenemos casos de socios que tienen esperas mucho más allá de la espera promedio del puerto en un contenedor que está haciendo transbordo en Brasil. Entonces, se pierde... Se pierde manejo de la carga, se pierde conocimiento de qué es lo que está pasando, es un factor muy negativo. Entonces el tema logístico no está en la agenda de gobierno todavía al nivel que debería estar. O sea, para un país que es el 9º país en territorio y que mueve todo por camión y que tiene puertos que no tienen el calado para manejar contenedores, realmente es un tema que tenemos que poner en el centro de la escena. Rápidamente. Sí, y con proyectos para desarrollar desde el punto de vista logístico desde hace años que están parados, que el corredor bioceánico, los problemas que hubo con la hidrovía, todo eso que está en una situación como de limbo y que necesitaría avanzar para facilitar que productos de las distintas economías regionales que lleguen al mundo, porque la verdad es que uno de los reclamos de los países, de las provincias, es que sus productos tienen dificultades para llegar al puerto. Ninguna duda, yo te doy un indicador que es sorprendente. Si uno mira la participación de las empresas PYME, porque cuando uno dice empresas regionales, en el fondo, o economías regionales, está pensando en el pequeño productor, y no siempre hay que pensar en el productor de manufacturas de origen agropecuario, también hay productores de bienes industriales, ¿no? Un país en desarrollo tiene el 40% de su exportación en manos de pymes. Un país
en vías de desarrollo debería estar alrededor de 14%. Ese es el promedio que te indica la Organización Mundial de Comercio. Los menos desarrollados, estamos hablando de la África subsahara, eso está en torno al 7,9%. La Argentina está debajo del 7%. O sea, la participación de la pyme es casi insignificante y estamos perdiendo exportadores. O sea, en 2012 había 15.000 exportadores en Argentina. El año pasado llegamos a menos de 8.000. O sea, es muy fuerte el problema. Y todo esto es factor del viento en contra, es decir, no sé, el viento regulatorio, la dificultad de entender las... yo te escuchaba mientras explicabas cómo hay que hacer para importar. Ya hay que, digamos, esto es hoy, mañana es distinto. O sea, esa inestabilidad regulatoria complica a la pyme. Además que si falla en algo, le afecta en toda la operación. Entonces, si a eso le sumamos una logística imposible, o sea, mencionabas el tema de los proyectos que están pendientes. Sí, nosotros tenemos una cantidad de puertos secos y anuncios de puertos secos en el interior del país que son lógicos para consolidar operaciones. Esos puertos secos están alrededor del Belgrano Cargas o en función del Belgrano Cargas, tema pendiente. Entonces todos esos temas están, sujetos a una profundización del análisis y acción, ¿no? Aún y si nosotros dijéramos tenemos que tener un proyecto de este tipo en manos del sector privado, tenemos que tener el marco normativo para eso. Exactamente. Y volviendo al tema de las retenciones y del impacto que tienen en las importaciones, en las exportaciones. Siempre se habla de las retenciones y se habla del campo, pero nos olvidamos de que también hay derechos de exportación para los bienes industriales. ¿Qué impacto tiene en las exportaciones industriales hoy día el derecho de exportación? Casi uno debería decir, hay que mirarlo contrafácticamente, ¿no? Porque las exportaciones industriales vienen cayendo desde hace 15 años. O sea que cualquier elemento que le saques de la mochila y se la hagas un poco más liviana, debería ser racional. En contraposición con una caída de 15 años, pagan entre 0 y 4% de derecho de exportación. O sea, pagas derecho de exportación que no cobra nadie, en contrapartida con una caída de tus negocios. O sea, evidentemente hay algo que no funciona ahí. Nosotros hemos propuesto, nosotros hicimos una propuesta de políticas al sector público antes de las elecciones, 142 medidas que están posteadas en nuestra red, en nuestro sitio, de las cuales, digamos, proponíamos la eliminación no solo para gran parte del sector agroindustrial y obviamente agropecuario, excepto cereales y oleaginosas, que son básicamente el core de lo que genera derechos de exportación, sino también para los productos industriales, porque el impacto fiscal es muy poco, justamente porque son pocos los exportadores. Entonces no tiene sentido esto. Y no tiene sentido tampoco a nivel Mercosur. Correcto. Y en el marco que nombraste el Mercosur, bueno, está la incorporación ahora de Bolivia al Mercosur. Y ¿cómo vemos el futuro del comercio exterior? Por lo menos en el corto plazo, porque es muy difícil hablar en la Argentina en términos de mediano a largo plazo, pero en el corto plazo, ¿cómo ven las perspectivas del futuro del comercio exterior? En términos de Mercosur. En términos de Mercosur, sí. Bueno, Mercosur, obviamente, cuando uno dice tenemos que modernizarlo, sí, es una frase, digamos, todos queremos modernizar todo, ¿no? Ahora, la cuestión es cuál es el proyecto a llevar adelante. Obviamente, el gran problema que tenemos los países del Mercosur es que el Mercosur no ha generado acuerdos en la época en la cual los acuerdos estaban en auge. Ahora hay un apetito menor por los acuerdos. Y entonces nuestra inserción en términos de decir, bueno, voy a hacer un acuerdo con alguien, cuando los grandes jugadores del comercio internacional tienen un apetito menor, es más complejo. La cuestión es cómo avanzamos. Entonces lo que uno debe preguntarse es, hay ciertas cuestiones que uno podría decir, yo no puedo avanzar quizás en soledad en aquellos mercados
que son centrales. O sea, si yo tengo que comerciar si quiero hacer un acuerdo con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, y es mejor que sea en conjunto con los países de la región, porque la afectación de ese acuerdo influye al resto. Ahora, si yo tengo que hacer un acuerdo con Liechtenstein, por decirte algo, Sí. y bueno, no tengo mucha afectación si Brasil hace o no hace ese acuerdo. Entonces, seguramente hay áreas grises y hay áreas rojas. Entonces, creo que hay que encontrar algún tipo de salida para avanzar en articular algunas decisiones de acuerdos que faciliten el acceso de productos del Mercosur a otros países. Esto es, la verdad que hay una necesidad importante de avanzar en ese sentido. Bueno, y para ir terminando, en materia local, ¿qué perspectivas tienen para el comercio exterior? Mira, mencioné el tema de las medidas que sugeríamos, ¿no es cierto? Estas 142 medidas. Nosotros hemos visto que estamos permanentemente evaluando si hay aceptación de las mismas, si hay que ajustar temas. Yo diría, hay un 15% que ya se han implementado. Y hay un buen número en discusión. Por ejemplo, qué sé yo, facilitación de comercio, el Comité de Facilitación de Comercio. Hay síntomas de que hay un interés de retomarlo. El Comité de Fronteras. Bueno, el Comité de Fronteras se empieza a reunir, no se reunía desde 2017. Bueno, ahí tenemos un tema. Quizás hay que introducir más el foco de comercio como un tema, además de hablar de seguridad, narcotráfico, tráfico de personas. Hay que poner el tema comercial en valor, digamos, en esa discusión. O sea, hay un montón de perspectivas, digamos, de avance. Obviamente, el tema central, y sin ninguna duda, es decir, normalicemos el tratamiento de los movimientos de capital y un mercado de un solo tipo de cambio. Eso es absolutamente central. Después avanzar, obviamente, con los sectores que tienen derecho de exportación y llevarlos a un nivel de razonabilidad. No podemos ser el país que mayor carga tributaria en términos de derecho de exportación tiene, porque el resultado está a la vista. Sí, correcto. Bueno, Fernando, te agradezco mucho que hayas venido, que hayas estado con nosotros, que nos hayas contado la realidad del sector exportador, que es mucho más amplia de lo que a veces nos imaginamos y que es mucho más compleja, porque siempre que hablamos de exportaciones hablamos del campo y hay un montón de complejos exportadores en la Argentina, así que te agradecemos mucho. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, y seguimos con más Comex Plus y vamos a seguir hablando de exportaciones. ¿Por qué? Porque la Comunicación 8074 también trajo cambios para los profesionales que exportan servicios al exterior. ¿Qué dice la comunicación? Básicamente que se aumenta el límite de facturación anual por el cual los exportadores no tienen la obligación de liquidar divisas. Hasta ahora ese monto anual era de $12.000 y pasa a ser de $24.000, es decir, $2.000 por mes podría facturar un profesional al exterior por servicios y no debe liquidar en el mercado. Esto no es para todos los servicios, es para un grupo de servicios que podemos verlo en la placa que hay a continuación. Así que si ustedes están en el grupo de profesionales que pueden facturar este tipo de servicios, la buena noticia es que pueden cobrar y mantener los dólares en sus cuentas Monex acá en la Argentina. Por otro lado, vamos a hablar ahora de ¿qué pasó en estos últimos días? Porque hay una pregunta que quedó latiendo o está en el ambiente después de dos grandes situaciones que se dieron la semana pasada. Recordemos que se viene hablando de la salida del cepo y cada vez que se habla de la salida del cepo se mencionan, por lo menos desde el gobierno, que hay que cumplir con 3 condiciones. Veamos en pantalla cuáles son las 3 condiciones que deben cumplirse. Por un lado, era que se terminaran los pasivos remunerados del Banco Central. Por otro lado, terminar con los puts. Y finalmente, que converja la inflación a la devaluación en una tasa en torno al 0%. Bueno, la semana pasada se resolvió la cuestión de los pasivos remunerados del Banco Central, se dieron por finalizados los puts, salieron a la cancha las famosas LEFI, entonces podemos decir de que hemos cancelado ya 2 de las 3 condiciones que según el presidente son necesarias para que se termine el cepo. Entonces volvemos a la pregunta del inicio.
cuándo se termina el cepo. Por ahora no hay certezas, lo único que sabemos es que el ministro de Economía adelantó que se irán ampliando las flexibilizaciones y que no hay una fecha para la salida, sino que será paulatina. Y las medidas que se han tomado esta semana muestran que va en línea con el camino de la flexibilización. Ahora sí nos vamos a el tip de la semana, porque siempre cerramos dejándoles un tip. Y este tip también tiene que ver con las exportaciones. Hoy estuvimos bastante enfocados en las Expo, porque mediante la resolución 5530, la AFIP derogó una serie de resoluciones que establecían valores de referencia de exportación. Así que les recomiendo que vayan a cotejar en el anexo de la comunicación de la resolución, 5530, si la posición arancelaria que ustedes exportan y tenía valores referenciales quedó derogada y por lo tanto tienen ahí un beneficio. Pensemos que todo esto lo que hace es simplificar, flexibilizar y bajar costos, que es lo que tanto necesitamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Obviamente los esperamos en la próxima edición. Súmense a Comex Plus, súmense a Global Play. Hasta la próxima.